Muy buenos días, hermanos. Abran sus Biblias, por favor, en Apocalipsis 14, versículos 4 y 5. En esta mañana nos corresponde continuar con esta parte que es un interludio entre la segunda y la tercera serie de Apocalipsis para hablar sobre el cántico de los 144,000 y alguna descripción del carácter de estos seguidores del Señor, del Cordero, y cómo están tipificados allí ante el trono celestial. El texto de hoy dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El pasaje de esta mañana es un pasaje bastante complicado por varias razones. Una de las razones es porque con frecuencia nosotros desviamos la atención del centro del cuadro o del centro de la revelación para irnos tras los detalles. Y cuando quitamos la vista del centro, del objetivo principal, de la médula espinal de la escritura, y nos vamos tras los detalles, inmediatamente nos desviamos, porque nos parecen los detalles muy novedosos, muy enriquecedores, pintorescos, pero lejos de la verdad. Y esa es una de las cosas que ha pasado con este pasaje, especialmente con estos textos que nos ocupan en esta mañana. Si ustedes notan, la descripción inicial o la fórmula inicial para comenzar a narrar los datos del versículo 4 y 5 comienzan con un pronombre demostrativo. Estos son. Y ese pronombre demostrativo se va a usar 3 veces en el versículo 4. Estos son, y luego estos son los, y luego estos son los que fueron, o estos fueron, ¿sí? Y eso llamó mucho la atención porque de entrada el texto nos quita la atención en esta multitud o de esta multitud o en estas personas o en este grupo de personas para centrarnos en aquel que tiene o que es nominado en el texto y en el capítulo y en el libro con un artículo o un pronombre personal definido. El pronombre personal o artículo definido tiene que ver con el Cordero. Ustedes lo pueden mirar en el texto. El Cordero se menciona 2 veces en el texto y aparece mencionado con pronombre personal y artículo personal definido, singular. Mientras que la multitud es mencionada o llamada con un pronombre indefinido y con un pronombre que tiene que ver con cosa o artículo. ¿Sí? Estos, pronombre demostrativo, pronombre que tiene que ver con algo un tanto impersonal, que tiene que ver con una multitud. Es decir, ¿quién tiene más la atención en el texto? ¿Aquel que está definido con un pronombre personal o aquel que está nominado o aquellos que están nominados con un pronombre demostrativo? Aquí tenemos que hacer un balance para nosotros no desviarnos no desviar la atención del centro de la revelación. Si ustedes miran en los versículos anteriores del capítulo 14, cuando habla de esta multitud, dice: y había una multitud. Sí, una multitud, no más. Sin embargo dice: pero cantaban al Cordero. ¿Quién es el que está en el centro del trono? ¿Quién está mencionado con nombre propio y con artículo y pronombre personal, singular? El Cordero. Mientras tanto, la multitud dice: estos son. Para nosotros ese pronombre demostrativo sería un tanto despectivo, ¿cierto? No tan dignificante, no tan honroso, porque no dice ellos son, ¿sí? O nosotros somos, o vosotros sois, sino estos, o esos. Y si a una persona en nuestro idioma se le menciona con un pronombre demostrativo, de cosa o artículo, es despectivo, ¿sí? Nosotros no aceptaríamos que dijeran ese es o esos, porque nos parece un poco grosero, peyorativo, despectivo. Pero justamente el texto nos quiere mostrar eso. Y es interesante la forma como el texto está organizado para mostrar que la multitud no tiene ningún mérito y que de hecho en el trono celestial son vistos de forma despectiva, ¿sí? O nominativa como una cosa, un artículo, una multitud, donde no hay un
una honra propia para ellos, sino que el centro de atención y el propósito de atención y el foco de atención está en el Cordero. Se presenta aquí en el texto con nombre propio, con mayúscula y precedido de un pronombre personal, tercera persona singular. Y esto es muy importante. Es decir, el versículo 4 y 5 de Apocalipsis 14 no se centra en describir a la multitud o el carácter de la multitud. El versículo 4 y 5 se ocupa de describir el carácter del Cordero, razón por la cual la multitud está. ¿Estos quiénes son y de dónde han salido? ¿Se acuerdan? Capítulo 7. Se pueden devolver un poco en sus Biblias. Capítulo 7, versículo 13. Estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son y de dónde han salido? El mismo artículo y pronombre demostrativo. Estos, ¿quiénes son? Y la respuesta que el Señor le da, versículo 14. Estos son, no ellos son, sino esos o estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas en la sangre del Cordero. Usa la misma estructura gramatical. Para el Cordero, artículo definido, personal, y para la multitud, artículo indefinido y pronombre demostrativo. Es decir, ¿quién tiene la dignidad? En el cuadro, en esa figura gramatical, en ese cuadro pintoresco de la redención, ¿quién tiene el honor y la dignidad? El Cordero, autor y consumador de la fe. ¿Y quiénes son los beneficiarios que de manera despectiva, solo por gracia y por misericordia, son beneficiados para estar delante del trono? La multitud, estos o esos. Y el texto tiene una intencionalidad. Y la intencionalidad, como siempre, de toda la Escritura es humillar al beneficiario y exaltar al benefactor. Es decir, mostrarnos que nosotros no tenemos mérito para estar allí y que el mérito obedece al autor y consumador, en este caso, al Cordero que está en el trono y que está en pie ante el trono. Cuando uno comienza el capítulo 14, dice, después mire y he aquí el Cordero, no ese Cordero o un Cordero, o he aquí Cordero, no, Él, el Hijo de Dios, Él, pronombre personal, definido, singular, y con Él 144,000 que tenían el nombre de Él y el de su Padre escrito en la frente. Y oí una voz y luego dice, cantaban un cántico nuevo, y solo los que fueron redimidos de entre la tierra pueden cantar y entender el cántico. Y versículo 4, estos son los que no se contaminaron. En tal sentido, el propósito de nuestro estudio en esta mañana no es hablar de los redimidos, no es hablar del carácter o los distintivos propios de los redimidos o de los santos que les hace acreedores a estar delante del trono. Vamos a hablar del Cordero. El versículo anterior dice, y cantaban un cántico nuevo al autor y consumador de la redención. Casi que el cántico pudiera ser no a nosotros, sino a ti o al Cordero. Y el versículo de hoy vamos a hablar que la razón por la cual estos o esos están allí ante el trono no es por su propio mérito u obediencia o por su propio sacrificio o martirio, sino ellos están aquí en razón del Cordero. Es decir, solo al Cordero sea la honra, la gloria y la exaltación. Hebreos capítulo 12, versículo 22 dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Y en Apocalipsis 7, 3 y 4 dice, diciendo, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Y oí el número de los sellados, 144,000 sellados de entre las tribus de los hijos de Israel. Y en Apocalipsis 17, 14 dice, pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que estaban con Él son llamados y elegidos y fieles. Lo que nosotros vamos a estudiar en esta mañana tiene que ver con tres aspectos propios de la obra de la redención o de la obra del Cordero
que hace o da sentido o razón para que esta gran multitud esté allí al lado del trono entonando esta canción. Una canción que ellos por sí mismos no eligieron, una canción que ellos no conocen por su propia cuenta, sino que les fue revelada como misterio de redención que se les fue revelada, que ellos antes no entendían, que antes no cantaban, pero que ahora cantan con inteligencia o con conocimiento. Es la canción de los redimidos. ¿Qué dice la canción de los redimidos? Capítulo 7 de Apocalipsis nos da el contenido de la canción de los redimidos. ¿Recuerdan? Dice, digno eres de tomar el libro porque tú fuiste inmolado y por tu voluntad nos redimiste y nos has perdonado y nos has constituido para ti reyes y sacerdotes. ¿Qué dice la canción de los redimidos? Capítulo 14 de Apocalipsis. Estos son, y vamos a desarrollar la parte que está en el medio, estos son los que fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. ¿Quiénes son estos? ¿Sí? Y llama mucho la atención la organización del texto, porque contrario a lo que el texto dice, hoy se ha puesto de moda, ustedes no saben quién soy yo. Y esa es la moda hoy. Ustedes no saben quién soy yo, es decir, tengo dignidad, usted no me conoce, usted no sabe con quién se está topando, usted no sabe con quién se encontró, es decir, merezco respeto, tengo un portafolio de lo que indica quién soy yo y usted no sabe, no tiene ni idea. Sin embargo, el texto está construido en un sentido distinto. No es ustedes no saben quién soy yo, sino estos quiénes son. ¿O este quién es? Y la descripción aquí, aunque el pronombre demostrativo es displicente, ¿sí? Porque demuestra cosa o objeto, la razón por la cual están aquí es gloriosa y dignificante. Es decir, la dignidad de ellos no recae en la nominación de ellos o en su artículo o en su pronombre, sino en quien hizo la obra para que ellos estén allá. Por eso el versículo 4 dice, ¿estos quiénes son? ¿Y qué responde? Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias. Estos fueron redimidos. Y eso ya nos da una noción a nosotros supremamente importante, porque el texto está diciendo que estos quiénes son, pues son como cualquiera, como cualquier hombre de la tierra. Sin embargo, estos que son comunes a toda la humanidad pecadora y depravada y sin ningún tipo de dignidad, fueron redimidos o comprados o se pagó un precio por ellos de entre los hombres. Y llama mucho la atención que el texto nos ponga en la misma categoría de toda la humanidad. El texto no dice, aquí habla de unos que están con una dignidad suprema y los otros que siguen siendo sin dignidad. Dice, no, estos son comunes a todos, están entre todos, pertenecen a toda la humanidad o a todo el género humano, pero hay una cosa que los distingue o un hecho histórico que los distingue, que se constituye en un hecho jurídico, en un hecho supremamente diciente en esta historia, y es, ellos fueron redimidos. Redimidos. Es decir, ¿en qué recae la diferencia de esta multitud al resto de los hombres? En que fueron redimidos, es decir, que alguien pagó un precio, que alguien, no por voluntad de ellos, ni por súplica de ellos, sino por voluntad suprema del Redentor, pagó un precio. ¿Sí? Redención es una de las palabras extraordinarias en la Escritura, de las más contundentes en toda la Escritura y posiblemente de las palabras que menos conocemos, porque las mencionamos pero no sabemos qué significa redención. Redención tiene una connotación de pagar, ¿cierto? De pagar un precio. Y hay varios términos en la Biblia con los cuales pudiéramos comparar o pudiéramos mencionar el término redención. Pero un término muy especial para redención o una forma de explicar redención tendría que ser con pago. ¿Sí? Redimir es pagar, redimir es comprar. ¿Sí? ¿Comprar y pagar qué? Normalmente cuando nosotros pagamos por algo,
es porque nos interesa eso algo que queremos comprar. Es decir, vemos un beneficio o un mérito en ese producto de tal manera que lo queremos adquirir para nuestro bien. Pero en el caso de la redención, pues Dios no tiene ninguna necesidad en comprar algo que le haga falta, o que le beneficie, o que le traiga algún provecho. ¿Sí? No es como nosotros cuando vamos al centro comercial y decimos, yo quiero comprar eso, y pagamos el precio. En el caso del Señor Jesús, Él no dijo, esto lo necesito, o lo quiero, o me hace bien, o me es útil, lo voy a comprar para mí. Como si fuera una transacción de utilidad, de provecho para Él. Lo que está diciendo aquí el término redención es que Él pagó un precio por algo que no tenía ningún valor, por algo que no tenía ningún mérito ni ningún precio en sí mismo, pero Él en una decisión soberana y graciosa tomó el lugar de aquellos que estaban bajo sentencia o que estaban condenados a causa de sus malas obras, condenados por la ley, y Él pagó el precio o asumió la deuda o la culpa de ellos y pagó. Es decir, tomó ese lugar y pagó el costo alto de la sentencia que venía sobre nosotros. En ese sentido, el término redención tiene que ver con pagar o cubrir una deuda. ¿Sí? No pagar para adquirir un producto, sino pagar para cubrir una deuda o para saldar una deuda impagable de parte de nosotros. Entonces aquí comienza a recobrar sentido el pronombre demostrativo. Porque aquellos que estaban destituidos y que estaban bajo sentencia, viles y menospreciados, no eran vistos por la sociedad ni eran vistos por Dios como objetos dignos en sí, sino como cosas o objetos que no tenían ningún valor y por lo tanto estaban destituidos de la gloria de Dios. Y lo otro interesante aquí es porque si decimos que había utilidad en estos seres, o en esta multitud, o en estas personas, pues estaríamos atribuyéndole algún mérito a ellos que daría como razón lógica para que fuesen comprados o para que fuesen adquiridos. Pero estamos diciendo, y lo dice la Escritura aquí en su estructura, que no hay mérito en ellos. Entonces lo primero que podemos usar como argumento para explicar el tema de la redención es pagar el precio o pagar una deuda o cubrir una deuda. La palabra redención también se puede entender como lo dice en el libro de Ruth, un pariente cercano. Es decir, alguien que aboga por los derechos de alguien, especialmente en cuanto a beneficio para poder vivir con dignidad en cuanto a sus bienes. El Goel es uno de los términos que nos sirve acá, que viene del hebreo para decir del pariente redentor. Goel es el pariente cercano, o el pariente redentor, o aquel que se pone como al lado de, como un benefactor para suplir, para ayudar, para auxiliar, para socorrer, para rescatar a aquel que está desvalido o que está desprotegido o que no tiene quien lo defienda. ¿Sí? Algo así, el Goel en esa figura jurídica sería como un abogado de oficio. ¿Sí? No tengo quien me defienda, estoy a la deriva, no sé qué hacer, pero el mismo Estado le provee un defensor o un abogado o alguien que lo pueda auxiliar. Yo no lo conozco, no sé quién es, pero tengo una provisión de alguien que se ponga a mi favor, que estudie mi caso y que abogue para que mis bienes y mi vida puedan recuperarse y pueda ser restituido. Esa es una idea también de redimir. Y otra palabra en la Biblia, en el hebreo, que nos puede servir para redimir o para redentor, tiene que ver con un tramitador o con un pagador. Es decir, alguien que tramita algo ante alguien. Es decir, alguien que asume la labor de tramitar o de hacer una función de buscar los recursos para pagar. ¿Sí? Es importante esas figuras en la Biblia porque nos está hablando de que se necesita un rescate, pero quien está bajo la condena no puede tramitar. No tiene la condición de tramitar, no tiene la condición de buscar los recursos, no tiene la condición de defenderse, no tiene la condición de suplir y satisfacer las demandas de la ley frente a su condena. Necesita a alguien externo, en este caso superior, supremo, en este caso nuestro Señor Jesucristo, el Cordero.
El cordero es mediador, cordero pagador, cordero tramitador, aquel que tramita el pago y suple y satisface y paga toda la deuda, de tal manera que los beneficiados sean llamados redimidos. El texto aquí dice, estos son los que fueron redimidos. Y redimidos es un adjetivo calificativo para referirse a estos que están siendo descritos con este pronombre demostrativo. Es decir, estos, pronombre de cosa u objeto, fueron redimidos. Es decir, la dignidad no recae en ellos, sino recae en la acción que se hizo a favor de ellos por parte del Cordero. Estos, siendo como cosas o objetos, o estando en un mercado común de pecadores, fueron redimidos o hallaron gracia de parte del Redentor, a tal punto que el Redentor tramitó el pago, o pagó la deuda, o cubrió la deuda, cubrió la culpa, y los declaró redimidos, no redentores. ¿Sí? Es importante esto porque dice, estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. Nuevamente la mención que hace el texto es, ellos no tienen dignidad, ellos no eligieron redimirse siendo pecadores, pero Dios determinó redimirlos, pagó el precio, hizo el trámite, cumplió toda la figura de recuperación de los bienes, de pago y restitución, de tal manera que ellos fueron declarados o beneficiados con la redención, y ahora ellos ostentan un título o un adjetivo que los beneficia o los califica. Ese adjetivo no habla de la dignidad de ellos, ese adjetivo califica al Redentor y los beneficia a ellos. En tal sentido ellos son redimidos, pero luego dice, ¿para quiénes fueron redimidos? ¿Para quiénes? No para sí mismos. Fueron redimidos para Dios y para el Cordero. Y el texto va a usar una figura extraordinariamente hermosa en el libro de Apocalipsis, y es, fueron redimidos de entre los hombres como primicias. ¿Recuerdan las primicias? La Biblia habla en varios sentidos de las primicias, pero posiblemente uno de los temas que más nos llama la atención y que conocemos de las primicias tenía que ver con las cosechas. En el pueblo hebreo, Dios estipuló en su ley que el primer producto de la cosecha debía ser entregado en el templo para los sacerdotes y los levitas, y debía ser traído como una ofrenda. Es decir, apenas venía la cosecha del trigo, la cebada, la uva o las aceitunas o del ganado, el primer producto o la primera porción de esa cosecha debía traerse al templo y debía entregarse como una ofrenda o como un tributo en el templo. Y eso es muy importante, porque lo que estaba diciendo es, en términos prácticos, esta cosecha le pertenece a Dios. Dios es el que nos dio esta cosecha y nosotros estamos devolviendo o trayendo o consagrando esta cosecha o este fruto de la tierra a Dios, que es nuestro proveedor. Esto sería hoy, en términos actuales, como que si usted consigue un trabajo, el primer salario de ese trabajo usted lo ofrezca a Dios. Y usted diga, este trabajo Dios me lo proveyó, ese trabajo le pertenece a Dios y yo estoy muy agradecido, y en una acción de gratitud, de gozo y de ofrenda, yo voy a ponerlo a los pies del Señor. Hoy en día nos costaría mucho hacer eso, ¿cierto? Porque nosotros pensamos que ese salario es nuestro y nos pertenece, y de hecho ya estamos sobregirados antes de recibir el salario. Pero esta era la idea de las primicias. Pero la idea de las primicias y la ley de las primicias que Dios estableció en la ley levítica viene un poco más antes. No sé si ustedes recuerdan cuando el pueblo estaba en Egipto. Cuando estaba en Egipto y comenzaron a venir las plagas para devastar al imperio egipcio, la 10ª plaga, ¿se acuerdan cuál fue? La muerte de los primogénitos. Esa fue la 10ª plaga. El imperio estaba devastado y Faraón se resistía a dejar ir al pueblo. Una noción de redención. Se resistía a dejarlos libres para que se fueran en búsqueda de la tierra prometida. Y Dios dijo, mañana en la casa de todos los egipcios el hijo mayor primero morirá. No habrá casa de un egipcio donde no haya dolor y lamento.
En esa época las familias tenían no solo un hijo, sino muchos. Entonces todas las familias iban a sentir el dolor de la pérdida de su hijo primogénito. Pero Dios le ordenó simultáneamente a los hebreos: cada familia hebrea tome un cordero, mate el cordero, tome la sangre y con la sangre pinten la entrada de la casa, el poste de la entrada de la casa o el dintel de la puerta de acceso a la casa o la puerta principal del frente de la casa, píntenlo con sangre, pongan la señal de la sangre y luego ese cordero prepárenlo, hácenlo y prepárense para comérselo a medianoche. ¿Recuerdan? Eso se llamó posteriormente la fiesta de la Pascua. La Pascua se tenía que celebrar todos los años entre los hebreos y la Pascua recuerda a los hebreos que Dios los liberó de la esclavitud egipcia. Pero para ellos no morir y que no hubiera muerte de primogénitos, ellos tuvieron que matar un cordero y ponerlo en la puerta de su casa la sangre. Pero en todas las familias egipcias que no habían hecho eso, porque no era para ellos el mandato, ni entendían la visión y el simbolismo del cordero, en todos los hogares egipcios hubo dolor y llanto. ¿Ustedes se imaginan esa mañana en la casa de los egipcios? ¿Cómo fue el despertar de los egipcios? Fue lamentable, fue terrorífico, fue tétrico ese despertar, porque en la casa de esa familia había un muerto, su hijo mayor. Pero cuando le avisaban al vecino y le decían: imagínense que mi hijo amaneció muerto, ¿qué iba a decir el otro? En mi casa también. Y el otro: en la mía también. Y qué casualidad, el hijo mayor en todas las casas. Fue una tragedia. Murió centenares de hijos varones en Egipto como un juicio de Dios por la maldad que ellos habían hecho contra Dios y contra su pueblo. Pero a partir de ahí Dios instituyó una ceremonia que la hizo oficial. Y esa ceremonia se llamó la consagración de los primogénitos. Todo hijo varón primero debe ser consagrado a Dios. Dios instituyó esa ceremonia. Y en Lucas capítulo 2 dice la Biblia que Jesús fue llevado al templo para ser consagrado como hijo varón primero de José y María, como hijo primogénito. Y eso fue una ceremonia extraordinariamente hermosa. Cuando Ana ora al Señor y dice: Señor, si me dieras siquiera un hijo, yo lo consagro a ti, nosotros decimos: qué mujer tan generosa, tan virtuosa. No, ella no fue muy generosa, ella tenía que cumplir lo que estaba estipulado en la ley. Si tenía solo uno, ese le pertenece a Dios. Si ella quería uno para ella, tenía que haber pedido dos por lo menos. Porque ese segundo y tercero y cuarto sí le pertenecía a ella, pero el primero era ofrenda dedicada al Señor. De ahí viene la primera noción en la Biblia de las primicias. Las primicias significa el hijo primero consagrado a Dios para que le sirva a Dios, y toda una confianza de que ese hijo primero, ese hijo varón primero, ¿a quién representa? Aquel que da la vida por nosotros. Cristo es las primicias. Cristo es el primogénito y fue consagrado como primogénito. Y ese primogénito es las primicias que vela por la salvación de su pueblo. Cuando dice el texto: fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero, nos está recordando los primogénitos. Y nos está recordando aquel que es la primicia o el primogénito de entre toda creación, que va a redimir a su pueblo para sí mismo. ¿Me hago entender? La segunda noción del término o del concepto de primicias tenía que ver con cosechas. La cosecha tenía que traerse y era obligatorio, no era una opción. Todo aquel que tenía cosechas de trigo, de cebada, de vino, de ganado, tenía que traerla a Dios y ofrendarla como una gratitud. Y esa primicia no era una vez cada 7 años. Usted puede decir: ah, no, fácil, si me dan un trabajo yo doy la primicia, pero resulta que el trabajo me duró 20 años. No, era todos los años tenían que traer la primicia, porque era la primicia del año. Ahora, ¿qué significaba la primicia? Las primicias de las cosechas o del ganado significaba, primero, que la cosecha estaba madura, que ya había madurado la cosecha y ya se podía comenzar a recoger. Entonces, lo primero que se recogía se traía al templo como un testimonio de que la cosecha está madura. Y si la cosecha está madura, ¿qué se debe hacer?
recogerla. Recogemos la cosecha y nos beneficiamos porque ya está el fruto maduro. ¿Cuál es el testimonio, la evidencia de que la cosecha está madura? De que se trajo la primera porción al templo o al tabernáculo. Esa es la verdadera noción de las primicias. La cosecha que Dios nos dio está madura y se puede recoger. La Biblia dice acá que estos hombres son las primicias. Es decir, testifican de ¿qué? De que la cosecha está lista para ser recogida y ya se recogió la primicia, es decir, lo primero, y eso primero ¿a quién le pertenece? A Dios. Y eso primero tiene que ver con los santos o los redimidos o los creyentes. ¿Qué más significaba la primicia? La primicia significaba lo selecto. No solo lo primero, no solo el fruto maduro, sino lo selecto. Es decir, esto se ha seleccionado dentro de todo el cultivo o entre todo el corral del ganado, se ha seleccionado esto para presentarlo como una primicia o como un fruto primero para Dios. ¿No es eso interesante? Porque nos muestra la cosecha madura, nos muestra la gratitud del fruto primero, pero también lo selecto del fruto. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor aquí? ¿Estos quiénes son? Estos son los que ya maduraron y son el fruto listo para ser recogido, es decir, la siega está lista, la cosecha está lista y el cordero está recogiendo la cosecha. Y esa cosecha le pertenece a Dios. Es la cosecha selecta, el fruto selecto. Lo demás se quemará y se hollará. Lo demás será atado en manojos para echarse al fuego. Pero esto que se recogió, o este fruto primero, o este fruto maduro o selecto, le pertenece al Señor. Y no tendrá un fin nefasto, sino un fin glorioso. Estos fueron redimidos de entre los hombres como primicias para Dios y para el Cordero. La tercera noción de este concepto de primicias tiene que ver con la resurrección. Primera de Corintios 15 dice la Biblia que Jesucristo es las primicias de la resurrección. Es decir, todos morimos, todos han muerto, pero solo uno ha resucitado. ¿Quién es el único que resucitó? ¿Quién es el primero que resucitó? ¿Quién es el que venció la muerte y no se quedó en la tumba? El Cordero. Jesucristo, el Hijo de Dios, Cordero inmolado, primicias de la resurrección. Cuando dice aquí, estos fueron redimidos, habla de un Cordero que murió, de un pago justo que se pagó, de entre los hombres como primicias. Alude o menciona o indica tangencialmente la resurrección de Jesucristo, las primicias de Jesucristo como resurrección o como Cordero resucitado, pero también indica que estos que han muerto también serán presentados victoriosos en la presencia del Cordero. La Biblia dice que los muertos en Cristo resucitarán como primicia. Miren lo interesante, los hijos primeros eran consagrados como testimonio de que Cristo es nuestro primogénito. La cosecha primera era ofrendada en el templo como testimonio de que la cosecha está puesta o está lista para entregarse y que quien recoge o quien pasa la hoz para la cosecha es Cristo y ese fruto primero le pertenece a Él. Y Jesucristo es las primicias de la resurrección y también indica que todos los creyentes o los redimidos seremos resucitados primero para estar con el Señor. Y los que resuciten después, aténganse a las consecuencias, porque no tienen un fin favorable, sino judicial contra ellos. Entonces, ¿quiénes son estos? Estos son aquellos que han sido redimidos. Es decir, que estando destituidos, el Cordero inmolado, o el Redentor, o Cristo, o Jesús el Redentor, pagó el precio por ellos y los salvó y los constituyó primeros o primicias. Y la Biblia dice que no nos preocupemos por los primeros puestos en este mundo, porque aquellos que buscan los primeros puestos en este mundo reciben condenación. Pero aquellos que son desechados por el mundo vienen a ser primeros en el reino de los cielos. ¿Recuerdan? ¿Se acuerdan cómo trataban los fariseos y los saduceos a los pobres, a los esclavos, a los publicanos, a las mujeres prostituidas? Ni siquiera les daban sepultura.
los tiraban a la basura, porque eran inmundos, eran malos, eran perversos, eran la escoria. ¿Y qué dice en esta construcción del texto? Para estos que son como la escoria, ¿cómo los ve Jesucristo a través de la obra de la redención? Estos que son la escoria del mundo, o lo vil y lo menospreciado, o aquellos que eran tirados a la basura como despreciables, como animales miserables, estos fueron redimidos, fueron entresacados de lo vil y lo menospreciado y fueron presentados como primicias para Dios y para el Cordero. Hágame el favor, tremendamente destituidos y aborrecibles por la ley de Dios y tratados como inferiores por el mundo, pero vistos a través de Cristo, el Cordero Redentor, como dignos. Estos fueron redimidos. Algo así como no se metan con ellos, que ustedes no saben quiénes son ellos. Ellos fueron redimidos como primicias, como ofrenda, como tributo, como lo más selecto de la cosecha, como lo primero de la cosecha, como el primero que abre matriz, ofrendado y consagrado de entre los hombres para Dios y para el Cordero. El pronombre demostrativo no dignifica, pero la obra del Cordero dignifica. Fueron redimidos para el Cordero. Lo segundo que va a decir el texto tiene que ver con la primera parte del versículo, que intencionalmente la dejamos para este segundo momento. Y esta segunda parte dice: estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, estos son los que siguen al Cordero por donde quiera que va. Esta parte ha sido totalmente tergiversada por muchos, porque esta mención de no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes, ha sido usada para hablar de la soltería y para decir que el mejor estado del hombre ante Dios es la soltería. Es decir, que es mejor no casarse porque Dios ve mejor la soltería que el matrimonio o el estado de casado. Porque aquí dice, estos no se contaminaron con mujeres. Es decir, estos no se casaron, literalmente. ¿Sí? También esta mención ha sido usada para hablar del celibato. Es decir, aquellos que se dedican a servir a Dios, mejor quédense célibes, porque es más honroso el celibato que el matrimonio. Y si usted es un siervo, un ministro, si usted quiere dedicarse por entero a la obra de Dios, pues mejor renuncie a su vida matrimonial o a su vida sexual y dedíquese a una vida célibe o a una vida sin matrimonio o sin hogar, porque esto tiene una mención o una noción o un alto valor ante los ojos de Dios, porque aquí dice que los que están en el trono son los que no se contaminaron con mujeres y son vírgenes. Lo otro que se ha usado para este texto es para decir que la virginidad física o biológica o sexual tiene más reputación moral ante los ojos de Dios que otro estado. Es decir, se pone la virginidad sexual en una alta estima y se condena a otra realidad sexual que por situaciones propias del pecado pudiera tener una persona. Y otros han usado este texto para decir que quien contamina al hombre es la mujer. Es decir, el hombre es puro hasta que se meta con una mujer. Porque aquí dice, estos no se contaminan hasta que se relacionan o se encuentran o se casan con una mujer. Es decir, ¿quién tiene la culpa de la contaminación? La mujer. Y esto es un texto que se ha usado para hablar mal de la mujer, para despreciarla y decir pues que ella es la que contamina, la que ensucia, la que daña la pureza moral del hombre y que mejor el hombre no casarse para estar puro, porque la mujer es un peligro para el hombre. Pero todo eso que he dicho en esta parte no tiene nada que ver con lo que el texto está diciendo. Así que no se afane, ¿sí? Si usted está casado, no se afane, porque usted puede calificar en este grupo, ¿sí? Si usted no es virgen, tampoco se afane, porque también califica en este grupo. O si usted tiene mujer
o es mujer, tampoco se preocupe, porque no vamos a hablar mal de la mujer, ni mal del sexo, ni mal de la virginidad, ni mal de la soltería, ni mal del matrimonio, porque no es el enfoque del texto ni de la escritura. La Biblia habla bien del matrimonio. La Biblia dice que es honroso el matrimonio. La Biblia habla bien de los hijos. Y cuando hay un parto se pierde la virginidad, cuando hay una relación se pierde la virginidad, y la Biblia habla bien de los hijos, habla bien del matrimonio, habla bien de la mujer, no habla mal de la mujer. La Biblia le da el lugar más dignificante que pueda darle alguien a la mujer, y es el Evangelio. El Evangelio dignifica, el Evangelio honra, el Evangelio da gloria y esperanza. Entonces, ¿qué significa esta mención? Cuando dice, estos son los que no se contaminaron con mujeres, pues son vírgenes. Bueno, si ustedes notan un poco, esta es la primera mención en la Biblia donde se habla de la virginidad de un hombre. Porque en Levítico y en Números y en otros lugares de la Escritura y en la parábola de las 10 vírgenes habla de la virginidad de las mujeres. O usa la figura femenina para hablar de virginidad. A los sacerdotes se les tenía por obligación escoger una mujer virgen. Y dice, y si alguien se casaba con una joven y en esa primera noche descubría que no era virgen, tenía que devolverla. Imagínense, porque no calificaba, pero pues si no calificaba antes, pues menos después de estar con él. Esta es la primera mención para dar a entender de hombres vírgenes, ¿cierto? Estos son hombres que no se contaminaron con mujeres y por lo tanto se mantienen vírgenes. Es la primera mención. Entonces, en primer lugar, no está hablando solo de hombres. Así que no se afanen. No está diciendo los hombres no se contaminaron con mujeres, es decir, los hombres son limpios, manténganse limpios, no se ensucien. Está hablando de una multitud. Y recuerden que si nosotros queremos ser justos, esta multitud es descrita en el capítulo 7 de Apocalipsis. Y en el capítulo 7 dice que esta multitud pertenece a todas las tribus, los pueblos, las lenguas y las naciones. ¿Cierto? En primer lugar. En segundo lugar, la descripción de la multitud en el capítulo 7 de Apocalipsis nos habla de una multitud generacional. Es decir, constituida por hombres, mujeres, adultos y niños. Si está constituida por hombres y mujeres y por adultos y niños y jóvenes, claramente no está hablando de hombres literal ni mujeres literal, sino está hablando de todos los redimidos que no se contaminaron. Es decir, está usando metáforas, tanto la metáfora para hombres como la metáfora para mujeres, como la metáfora de la virginidad. Entonces, ¿a qué alude esta descripción? ¿Quiénes son estos? No son hombres. ¿Quiénes son estos? Creyentes. La iglesia, redimidos. ¿Y la iglesia quiénes la constituyen? Hombres, mujeres, niños, adultos, ancianos, mujeres en embarazo, jovencitos, de todas las etapas y edades y circunstancias y condiciones, el pueblo del Señor está constituido. Entonces, lo primero que tenemos que decir, ¿quiénes son estos? Creyentes, la iglesia, familias, hogares completos, donde hay de todas las edades y condiciones y hay hombres y mujeres en todas las circunstancias. ¿Y quiénes son las mujeres que están mencionadas aquí? ¿Cuáles son las mujeres? No son mujeres. ¿A quiénes alude mujeres? Recuerde que más adelante va a hablar de una mujer, aquí en el mismo capítulo, que no es una mujer por supuesto, pero va a usar el adjetivo de mujer o el sustantivo para hablar de una mujer que se va a llamar en Apocalipsis la Gran Babilonia. Es decir, esa mujer de Apocalipsis se llama Babilonia. Pero esa mujer también se va a llamar la ramera o la gran ramera, es decir, no es una mujer, es un sistema de inmoralidad, es toda una práctica de inmoralidad.
Y cuando habla de la gran Babilonia, aquí en el capítulo 14, estoy intentando buscar el texto, versículo 8, ha caído Babilonia, y en otro lugar dice la gran Babilonia, o la mujer Babilonia, o esa Babilonia. No está describiendo una mujer, está describiendo un sistema pagano, un sistema político de perversión y un sistema religioso de inmoralidad. Por supuesto, el texto va a usar la metáfora de hombre y mujer para mostrar la relación pura y perfecta que Dios acepta. ¿Y cuál es la única relación pura que Dios acepta? La que es santa y la que es moralmente aceptada de acuerdo a la ley de Dios. Aquí hace una mención y pudiéramos hacer la aplicación entre una relación entre un hombre y una mujer, pero ¿cuál es la relación entre hombre y mujer aceptada? La que cumple la gloria de Dios, la que se estipula en los parámetros de la ley de Dios. Es la relación que se configura dentro del Evangelio para la gloria de Dios, para la procreación y que se conoce en la Escritura como el matrimonio o el estado honroso del matrimonio. Estos son los que no se contaminaron con mujeres. Entonces, si mujeres alude a sistemas paganos, ¿sí? A sistemas políticos perversos, a ideologías inmorales, a la gran ramera, a la gran Babilonia, a una adúltera, entonces alude a un sistema de maldad. Y si estos que no se contaminaron alude al pueblo de Dios, entonces ¿qué es lo que está diciendo? Este es el pueblo de Dios que no se contamina con las prácticas del mundo. Este es el pueblo de Dios que se mantiene sin adulterar la fe, acostándose con Babilonia, o mezclándose con Babilonia, o mezclándose con las prácticas inmorales paganas del mundo. Es decir, este es el pueblo de Dios separado, santo, que no traiciona su fe, que no traiciona el Evangelio, que no adultera la verdad para irse en pos de una ramera o de un sistema pagano y perverso representado en la Biblia con Babilonia o con inmoralidad, que pudiera ser claramente estas mujeres identificadas con las bestias. ¿Recuerdan las bestias? Bestia es un sustantivo femenino, ¿sí? Y describimos en el capítulo anterior dos bestias, una bestia política, judicial, militar y una bestia religiosa. Es decir, estos son los que no se contaminan con las bestias. ¿Sí me hago entender? Y por lo tanto son vírgenes, no en el sentido sexual, sino vírgenes en el sentido de pureza, de santidad y de estar separados aguardando ¿a quién? Al esposo. La parábola de las 10 vírgenes, ¿recuerdan? Las 10 vírgenes estaban con sus lámparas, 5 con sus lámparas encendidas, esperando que llegara el esposo. ¿Qué es lo que está diciendo? Estas son las primicias, lo primero de la cosecha, que están aguardando la resurrección y el encuentro con el Cordero, es decir, las bodas del Cordero, porque se mantienen vírgenes, sin contaminarse con las prácticas del mundo. No está hablando de jovencitos y jovencitas, no está hablando de niños pequeños, no está hablando de hombres y mujeres que no están casados, está hablando de todos los creyentes que están separados del mundo y esperando, aguardando la venida del Mesías. Es decir, usted y yo calificamos. ¿Quiénes son estos? Los creyentes de todos los tiempos, que por la infinita intervención del Cordero Redentor y de aquel que es el santificador de ellos, los ha guardado santos, los ha preservado santos sin contaminarse, no con mujeres, sino contaminarse con las prácticas paganas, inmorales de este mundo. Ellos no se han contaminado con esas prácticas perversas y por lo tanto son puros o son vírgenes, es decir, desposados para casarse con el único esposo que es Jesucristo, en la metáfora de que Cristo es la cabeza o el esposo y la iglesia es la novia o la esposa del Cordero. ¿Recuerdan que la Biblia habla de eso? ¿Estos quiénes son? Los creyentes, que habiendo sido redimidos o comprados por precio de sangre, han sido santificados por Él y preservados. ¿No es esto maravilloso, hermano?
Aquí no está hablando mal del matrimonio, no está hablando mal de la soltería, no está hablando mal de la virginidad en términos sexuales, no está hablando mal del hogar, no está hablando mal de las mujeres. Lo que está diciendo es, todos los creyentes constituimos un pueblo aparte o una clase aparte, y esa clase aparte no se contamina con lo común del mundo. ¿Qué es lo común del mundo? La inmoralidad, la perversión, las relaciones ilícitas, la promiscuidad, todo lo que el mundo ofrece, eso es lo común del mundo. Pero ese pueblo se ha guardado y Dios lo ha preservado para sí. Y lo tercero que nos va a decir el texto, permítame leer antes unos textos de apoyo. Segunda de Corintios 11:2 dice, porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. ¿Esa virgen quién es? La iglesia, los creyentes. Y luego Apocalipsis 21:8 dice, pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde con fuego, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y luego en Efesios 5:27 dice, a fin de presentársela a sí misma una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Y el texto termina diciendo, y en sus bocas no fue hallada mentira, pues son sin mancha delante del trono de Dios. El texto termina hablando de lo que ellos al final del día van a confesar con su boca y de lo que fue hallado en ellos. Dice, no fue hallada mentira porque son sin mancha delante del trono de Dios. Algo muy importante que vamos a encontrar aquí en esta mención de esta multitud, que el centro es el Cordero y lo que ha hecho. Primero los redimió, segundo los ha santificado y tercero los va a preservar. ¿Y los va a preservar hasta qué día? Hasta que ellos sean presentados ante el trono de Dios. Hasta el momento en que ellos sean presentados como primicias de entre los hombres y sean puestos ante el trono de Dios a rendir cuentas. Y cuando ellos rindan cuentas, ¿cuál es la conclusión? No se halló en sus bocas mentira, ni mancha en sus ágapes, dice la Biblia. No se halló mentira. Esto es importante. En primer lugar, la Biblia está hablando de que nosotros proclamamos la verdad. Nosotros somos pueblo de la verdad. En tal sentido, nosotros creemos la verdad que viene de Dios, sin sombra de dudas, sin cuestionamiento. Nosotros creemos firmemente que la palabra de Dios es verdad, y por ser verdad es prueba irrefutable de que todo es cierto, verídico, y nosotros nos sometemos por entero a ella. Y lo que está diciendo, en las bocas de estos o de esos no fue hallada mentira. ¿Por qué no fue hallada mentira? Nosotros pudiéramos decir, porque ellos nunca dijeron una mentira. La Biblia dice que todos somos mentirosos. La Biblia dice que sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Y la Biblia dice que todos hemos dicho mentiras y decimos mentiras. Entonces, si decimos acá, es que acá están los que nunca han dicho una mentira, perdimos el año, estamos fuera. ¿Sí? Pero es que acá está diciendo, y en sus bocas no fue hallada mentira. Aquí no está diciendo que no dijeron mentira. Por supuesto, la mentira es un pecado y se tiene que condenar, y no estamos a favor de la mentira. Pero no estamos diciendo aquí que esta multitud que se presenta en el trono fue los que nunca dijeron una mentira. Porque claramente lo que dice es, y en sus bocas no fue hallada mentira. ¿Cuál es el centro del cuadro del capítulo 14? ¿Quién es el que está en el centro del cuadro y está en pie? El Cordero. ¿Quién fue el que nunca dijo una mentira y nunca hubo mancha en él? El Cordero. Y estos que le acompañan, que han sido preservados, hacen honor ¿a qué? Al Cordero y a la verdad del Cordero. Cuando la Biblia dice, y en sus bocas no fue hallada mentira, hay algo importante en el libro de Apocalipsis que va a ser una verdad constante en la Escritura, y es mostrarnos la boca o el habla como un medio de proclama o de testimonio o de ser testigo de la verdad.
Es decir, estos que están aquí son testigos ¿de qué? De la verdad. Ellos cuando abren su boca, ellos atestiguan de la verdad del Evangelio. Es decir, ¿qué es lo que ellos proclaman? ¿Qué es lo que ellos predicen o predican? ¿Qué es lo que anuncia esta multitud? El Cordero, el mensaje del Evangelio. Y al ser proclamadores o testigos del Evangelio, pues por supuesto lo único que ellos pueden proclamar es la verdad. Porque en el mensaje de la iglesia, en el mensaje del Cordero no hay engaño. En el mensaje del Cordero solo hay verdad. ¿Y estos quiénes son? Pues estos son los que proclaman el mensaje del Cordero. Es decir, estos son los testigos verdaderos del Evangelio, testigos verdaderos del Cordero, que cuando abren su boca no hay mentira en ellos. Esto es una mención muy importante, porque hay muchos testigos que proclaman mentiras. Y hay muchos testigos que dan verdades y doctrinas que no se cumplen. Pero estos testigos, representados por esta gran multitud, al presentarse ante el trono, no fue hallada en ellos mentira. Es decir, ellos hicieron honor a la verdad, pero no a la verdad de ellos, sino a la verdad del Cordero y a la verdad del mensaje, y fueron fieles al mensaje. Ahora, cuando dice aquí en sus bocas no fue hallada mentira, hay una mención a ser testigos. Es decir, ellos no se quedaron callados. ¿Qué hicieron los creyentes? Abrieron su boca y proclamaron el mensaje, predicaron el mensaje. Y cuando un creyente predica el mensaje, primero tiene que decir verdad, si es hijo de Dios. Y si el testimonio es verdadero, se tiene que cumplir lo que él ha dicho. Pero segundo, cuando un testigo del Evangelio proclama la verdad de Cristo, ¿qué le espera? Martirio. Esa es la realidad natural de los testigos verdaderos. Los testigos verdaderos no se multiplican sin persecución. Los testigos verdaderos son perseguidos. ¿Por qué? Porque cuando ellos abren su boca y proclaman la verdad del Evangelio, las bestias los persiguen. ¿Y qué les hacen las bestias? Les causan martirio. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo aquí el texto? ¿Quiénes son estos? Son aquellos que fueron redimidos por la sangre del Cordero. Son aquellos que fueron guardados de contaminación durante toda su vida, es decir, separados, santificados para vivir puros y sin mancha delante de Dios. Pero también fueron aquellos que proclamaron el Evangelio, de tal manera que se constituyeron mártires por causa del Evangelio. Fueron perseguidos, no tuvieron temor a abrir su boca. Y hay un claro ejemplo en el caso de los discípulos o los apóstoles después de la resurrección del Señor. Los emperadores y los militares del momento les dijeron, no hablen más, y les preservamos la vida. Por sentido común era mejor no hablar. ¿Sí? Por responsabilidad civil sería mejor no hablar porque tenían la vida a salvo y bajo un gran imperio que era el imperio romano. Pero ¿qué dijeron los discípulos? Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres, y puestos en pie abrieron su boca y con denuedo dijeron, ustedes mataron al Cristo. Y volvían y los arrastraban por la plaza pública y los maltrataban. Y volvían y les decían, cero iban dos. Y los discípulos decían, necesitamos predicar el Evangelio. ¿Qué es lo que está diciendo acá el texto? ¿Qué es lo que esta multitud hizo durante su vida? ¿Se quedó callada? ¿Guardó el mensaje para sí? ¿Me da mucho miedo? ¿No me atrevo? ¿Qué hizo esta multitud vestida de ropas blancas del capítulo 7? Abrió su boca, proclamó el mensaje, aunque eso acarreó para ellos una consecuencia temporal y fue persecución, martirio en muchos de los casos, pero hay una mención al testimonio de ellos en el trono celestial, y esa mención es la que vale. Ese es el trofeo que vale, esa es la honra que vale, y es en sus bocas no fue hallada mentira.
Muchos de nosotros pensamos que mentir es decir algo falso, pero saben, mentir es no decir la verdad también. Guardar silencio también es mentir. Cuando usted sabe la verdad y no la proclama, usted está mintiendo, porque usted está ocultando la verdad. Y ocultar es una forma de mentir. O decir medias verdades también es mentira y engaño. Es decir, usted y yo somos mentirosos, porque decimos mentiras, porque ocultamos la verdad y porque a veces la matizamos y decimos medias verdades para no decir las cosas como son. Pero aquí lo que está diciendo es, el testigo de Cristo no puede hacer eso, porque el testigo de Cristo no puede ocultar la verdad. Si la oculta, las bestias no lo persiguen. Pero ¿cuál va a ser la mención en el trono? Malditos al fuego eterno, mentirosos, engañadores. Pero aquellos que no le temen a las bestias y abren su boca, aunque aquí sean perseguidos, en el día del juicio la mención será: en sus bocas no se halló mentira. Es decir, se atrevieron. ¿A qué? A proclamar la verdad. Hermanos queridos, nosotros estamos ante una realidad donde tenemos que abrir nuestros labios y proclamar la verdad. Y no nos debe dar temor. Y si nos da temor, entonces no podemos estar en esta multitud. Si usted es de los cobardes que le da temor predicar y hablar de Cristo y presentarse como distinto, usted no debe estar en esta multitud. Usted debiera estar en el patio, porque en el patio están los enemigos del Evangelio. En el patio están los que oyen la verdad y la pisotean y la menosprecian. Pero en el templo, en el lugar santo, en el tabernáculo, en Sion, están aquellos que no les da temor proclamar la verdad con sus hechos, proclamarla con sus labios, y no les da temor las consecuencias temporales, porque saben que tienen que hacer honor a la verdad y que un día serán presentados ante el trono de Dios. ¿Quiénes son estos? ¿Quiénes son estos? El versículo 3 es glorioso, una canción nueva, y uno se eleva, ¿cierto? Y levita. Pero la mención del versículo 4 y 5 no es tan gloriosa para nosotros, porque nos muestra realidades de pecado, realidades de contaminación y realidades de temor. Pero en medio de todas ellas la gloria sea para el Cordero, porque Él funge en el texto como el verdadero Redentor. Él funge en el texto como el verdadero santificador, que nos separó del mundo para vivir para Él, y se presenta en el texto como el preservador, que nos ha constituido siervos de Él, que proclamamos la verdad. Hermanos queridos, es hora de hablar y no de callar. Y es interesante, la Biblia dice, si nosotros no hablamos, ¿quiénes hablan? Y hay muchas piedras hablando. Hay muchas piedras hablando aún en el Congreso, en los medios de comunicación. Nos amordazan a nosotros para que no hablemos, para ellos tener todo el discurso, para ellos tener toda la banda ancha. No, hermanos queridos, nosotros tenemos que hablar. Acá dice, en sus labios no fue hallada mentira, no dice en sus corazones. No dice, no fue hallada mentira en su corazón, en su mente, en su conciencia. No, no fue hallada mentira en sus labios. Es decir, ellos dijeron la verdad. Ellos proclamaron el mensaje. Ellos se atrevieron a ser testigos. ¿Se acuerdan el capítulo 10 de Apocalipsis? Y el capítulo 11, los dos testigos. ¿Por qué fueron muertos? Porque testificaron. Y dice que se halló dos características en ellos, fieles y verdaderos. Y esas dos características, ¿a quién pertenecen? Al Cordero vencedor. Esas dos características pertenecen al mensaje. Ustedes y yo no somos ni fieles ni verdaderos, pero como hemos sido redimidos, se nos ha encargado un mensaje. Y ese mensaje que proclamamos es fiel y verdadero. Y no podemos ser indiferentes ni inferiores a ese mensaje que se nos ha encomendado. ¿Quiénes son estos? Pues ustedes y yo somos. Ustedes y yo, que hemos sido sacados de entre toda una multitud, un mercado pecaminoso, un lodo cenagoso, pero pasados por el valle de la aflicción, y ahora en el capítulo 14 presentados en el monte Sión, del pozo cenagoso al valle y luego al monte de la victoria, del triunfo. ¿Quiénes son estos? Aquellos cuyo Redentor es Cristo, aquellos cuyo santificador es Cristo y su palabra, y aquellos quienes han sido preservados
para ser presentados ante el trono como una ofrenda victoriosa y selecta, como una primicia para Dios, como un tributo. Solo el Cordero, la gloria. Amado Señor, gracias por darnos la oportunidad de estudiar tu palabra y recordarnos hoy que no tenemos ningún mérito, pero que tú estás con nosotros. En un mercado común de pecado, de maldad, de engaño, de perversión, pero rodeados por tu gracia, cubiertos por tu justicia, alcanzados por tu benevolencia, de tal manera que somos llamados aquí, somos vistos como redimidos, como santos y como preservados, como siervos victoriosos. Gracias por darnos el privilegio de recordar que siendo pecadores, tú moriste por nosotros. Y gracias por ayudarnos a entender que la contaminación es la que viene de nuestro propio corazón, de la cual tú nos estás librando y también nos has sellado para que nosotros sepamos que pertenecemos a ti y no al mundo. Y no hagamos transacciones con el mundo, negocios con el mundo, no nos amangualemos con el mundo, sino que vivamos para ti como un pueblo distinto y que en medio de este mundo proclamemos el mensaje de la verdad, el mensaje fiel y verdadero, los testigos que te pertenecen a ti, aquellos que dan testimonio real de Jesucristo, verdadero Dios, verdadero hombre, Cordero inmolado, a favor de tu pueblo, para tu gloria. Te damos gracias por enseñarnos tu palabra y por darnos el privilegio hoy de ser llamados pecadores redimidos en manos de un Dios justo y verdadero. Gracias te damos en Cristo Jesús. Amén. Señor les bendiga, hermanos.